Hola, 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 hola jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo les esté bendiciendo. Domingo 20 de septiembre, un día a la vez, un día a la vez, así nos enseña el Señor. ¿Por qué te afanas por el día de mañana? Dice Mateo. Así que es un día a la vez. Este es el día que nos regaló el Señor y este es el día que estamos viviendo. Ahora terminaremos nuestra jornada, descansaremos, comenzaremos mañana una nueva semana, casi prácticamente la semana final de alguna manera de septiembre. Recibiremos octubre con fe. Vamos caminando despacio pero con buena letra. Hoy tuvimos nuestro servicio en la iglesia dominical y bueno, es bueno vernos, es bueno reactivar la adoración, la palabra de la iglesia, mejorando un poco la transmisión cada día. Vamos a tratar de mejorarla cada vez para que usted pueda verla desde su casa también. Ahí quedan grabadas en la página de YouTube para que se sigan inscribiendo en la página de YouTube, Iglesia Cristiana Monte del Rey. Ahí encontrará todas las meditaciones, encontrará todos los testimonios y encontrará también todas las servicios de la iglesia. Aquí está el teléfono donde se inscriben, vayan a la iglesia, vuelvan los que puedan, los que puedan. Hoy tuvimos la fortuna de tener algunos mayores de edad con nosotros, acompañándonos, felices todos ahí al lado del Señor. Oremos todavía, cada día más, para que el Señor preserve, guarde, proteja y reprenda esta enfermedad. Vamos a entregarle la palabra al Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Sigue manifestando tu gloria con tu presencia. Primero en el corazón de todos nosotros, segundo en nuestra nación, en la iglesia, en el templo, y manifiesta tu poder y unción. Sigue guiando nuestros pasos, quita nuestros temores y llénanos de toda la certeza y seguridad. Espíritu Santo, tu fuego esté con nosotros. Quema esta enfermedad, Espíritu Santo. Echa fuera todo virus. Guarda y preserva tu iglesia, nuestros familiares, cada uno de ellos, uno a uno, protégelos. A los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Protege cada persona. Da sabiduría a nuestras autoridades. Toma la vida del alcalde, el gobernador y el presidente y toda la justicia. No dejaremos de orar en tu presencia. Ahora bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, vamos a abrir la escritura en la carta o en el libro. Se llama Libro de los Hechos de los Apóstoles, pero es los Hechos del Espíritu Santo. Vamos a repasar algo que vimos esta mañana, a concretar, llamémoslo así, ¿no? Quiero que abramos en Hechos capítulo 1 en el versículo 15 y dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones, es necesario que para que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado entre nosotros y tenía parte en el ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Y mire qué interesante. El apóstol Pablo, el Señor Jesús es arrebatado, el apóstol Pedro, perdón, y están reunidos y claro, a esto le llamo yo ideas pedrinas. Y se levanta Pedro en medio de los hermanos, hasta la Virgen María estaba ahí, 120, y Pedro tiene la ocurrencia y dice: como el Señor escogió a 12 apóstoles, pero Judas, con las monedas, con todo eso, vendió, compró un campo y luego terminó matándose, vamos a elegir, porque pues si el Señor eligió a 12, vamos a elegir nosotros el que falta, porque ya Judas no está.
A esto le llamo, como les dije, ideas pedrinas, que son las mismas que nos da a nosotros a veces. A nosotros nos dan ideas pedrinas. Que Dios no nos ha dicho nada de eso, ¿cierto? Al Señor Dios no le reveló esto a Pedro. Fue una ocurrencia de Pedro. No está mal, ¿no? Pero hay que distinguir cuándo es mi ocurrencia y cuándo es la dirección propia de Dios. Todo el relato, saltemos hasta el versículo 23, porque entonces Pedro dijo, bueno, vamos a elegir el reemplazo, pero que tenga estas características. Una de ellas será que hubiera estado desde el principio con ellos, que hubiera conocido a Jesús, que le hubieran tocado los milagros del Señor y tal. Y Pedro seguramente pensó que una persona de ellas cumplía el requisito, pero resulta que fueron dos. Versículo 23, señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces a Pedro se le ocurrió la idea y encontró dos personas, no una. Entonces ya se metió en un lío, porque entonces para reemplazarlo, si era uno el reemplazo y habían dos, había que escoger uno y sacar al otro. Sacarlo, por lo menos no nombrarlo apóstol, ¿no? Y en el versículo 24 entonces le dice, le oraron al Señor. Ojo, porque eso nos ocurre a nosotros. A nosotros se nos dan las ideas y después tenemos que acudir a Dios. Pedro no consultó a Dios primero. A Pedro se le ocurrió. ¿Sí o no? Como nos pasa a nosotros. Se nos dan las ocurrencias y cuando ya estamos en el lío, como dicen por ahí, cuando estamos en el lío, entonces ya oremos. Cuando Pedro se vio que habían dos, que uno iba a quedar contento y el otro no, porque no iba a estar contento, claro, ¿cierto? Nos eligen a dos. Piense usted, uno va a estar y el otro no va a estar con el nombre, ¿cierto? ¿Qué necesidad tenía de dejar a uno contento y a otro aburrido? Pues si yo estoy ahí y ya me citan a la reunión y digo, mira, tú cumples, vas a reemplazar a Judas y tal. ¿Cómo? ¿Yo? Sí, pero te tengo otra noticia. Ahí hay otro. Yo soy José, entonces Matías. Ah, ¿cómo así? Sí, salieron dos y tenemos que escoger de ustedes dos. Y bueno, ya Pedro ahí sí acude a Dios. Oh, Señor, ayúdanos y tal, ¿qué hacemos? ¿Y qué hicieron? Echar suertes. Echar suertes no está mal, porque pues a veces hay que echar suertes. Y aquí habían dos, pues al uno le iba a tocar y al otro no. Ese es el lío en que muchas veces nos metemos en esto, sin necesidad. Ahora, mire usted, hay que entender que se llaman ideas pedrinas porque vienen de Pedro. Pedro era de ocurrencias. Ahora, él no tenía en ese momento, el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos y Jesús les había dicho que iban a recibir al Espíritu Santo. Entonces no era todavía el momento. Pedro todavía tenía más ideas que guía del Espíritu Santo. En el capítulo 2 ya se derrama el Espíritu Santo y ya Pedro es otro hombre. Porque es que cuando usted vive la vida del Espíritu es más fuerte que cuando vive la vida de la carne. A veces muchas ideas de nosotros son más de la carne que del Espíritu, ¿cierto? Pedro no fue capaz de esperar a ver qué iba a decir Jesús, Dios, con la dirección de esto de los apóstoles. Finalmente, cuando seguimos leyendo la Biblia, nos damos cuenta que a quien Dios eligió, y no tuvo que echar suertes, ni colocar requisitos, fue al apóstol Pablo. Podríamos decir que aunque Dios no lo dice en la Biblia, este fue, ¿cierto?, el apóstol número 12 de ellos, ¿verdad? Y no fue idea de nadie, sino fue dirección de Dios. Pero no era malo, Pedro quería hacer algo bueno, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos que entender que nuestras ideas no necesariamente son malas. Pero la cuestión es que nosotros debemos volvernos más bajo la dirección del Espíritu que de nuestras propias ideas. Que el Espíritu Santo nos guíe es mucho más fuerte que cuando es nuestras mentes. No se vive con la mente.
¿verdad? Hoy los cristianos tienen ideas y cosas, y hay que ayudarlo, vamos a hacer coaching, vamos a hacer no sé qué, nosotros, no. Veamos la dirección del Espíritu Santo. Dejemos que Él es el que va a empujar este carro. Lo ha empujado 2020 años y vamos en más de 3.000 millones de cristianos. Y las ideas todas vienen de Él, no de nosotros. Confiemos en Dios. Cuando Dios te dice espera, espera. No te apresures. Dios no necesita ayuda. Él lo va a hacer. Confía. Él lo va a hacer. La enseñanza bonita de esto es que uno es confiar en Dios. Si Pedro hubiera esperado, pues más adelante conoció a Pablo. Y no lo escogió él, lo escogió Dios. Y se vieron cara a cara y se conocieron, ¿no? Seguramente ya después diría Pedro, este era el 12. Y no el Matías, ¿no? Pero bueno, ¿no? Tampoco, vuelvo y le repito, eso no fue un pecado. Porque a veces tenemos ideas y no son pecados. Simplemente es parte de nuestra vida las ideas. Pero acuérdese, vamos tras la dirección del Espíritu Santo. Ese es el punto. No nos conformemos con menos de recibir la dirección del Espíritu Santo. Jovencitos, vamos a orar. Acuérdese, un día a la vez. Ahora disfrutemos. Estamos en casa y sigamos adelante confiando. Padre, gracias por bendecirnos, por dirigirnos, por guiarnos. Toma todo, estamos en obediencia, en la dirección que tú vas llevando nuestras vidas, sin afanes, en paz, en gozo. Los que tienen que quedar en casa, guárdalos, protégelos. No permitas que se angustien o se aflijan. Fortalécelos, que tu palabra siga llegando a ellos y tu fortaleza. Que los que, como hemos orado, tienen que salir, tienen que enfrentar, porque sus trabajos así lo exigen, porque les demandan eso, protégelos. Reprende esta enfermedad. Padre, enséñanos a buscar tu dirección, a conectar nuestro cerebro con tu espíritu para ser guiados y dirigidos por ti. Bendice a tu pueblo, guárdalos, prospérales, multiplícales. Te damos muchas gracias por esta noche y danos un descanso de gusto, de gozo y de paz. Amén. Amén. Jóvenes, que el Señor les bendiga. Feliz nueva semana.